Muy bien. Les comentaba, la Corte Internacional, Corte Penal Internacional es muy novedosa. Se instaló apenas este siglo, estamos hablando del año 2003. Y ahorita vamos a ver algunos detalles al respecto, pero quiero terminar lo que es el derecho humanitario en particular con lo que se refiere a, esto sí ya lo vimos, la injerencia por motivos políticos está prohibido en materia internacional porque el hecho de que haya una interferencia por parte de un Estado estaría violentando la autodeterminación de los pueblos. Eso lo vimos la semana pasada. Los estados que practican la injerencia humanitaria no solo la justifican, sino que de manera continua incurren en dos graves vicios. También ya los vimos estos. Okay. Perfecto. Entonces, dentro de lo último de lo que es el derecho internacional, del derecho internacional humanitario, en particular de los refugiados, tenemos dos conceptos bastante interesantes. Lo que es propiamente dicho, que es los refugiados y los asilados, que generalmente estos últimos están estrechamente vinculados al establecimiento de las misiones diplomáticas permanentes. Los embajadores siempre fueron considerados como personas inviolables y gozaban de ciertos privilegios, y creo que esto ya lo vimos también. Bueno, vimos la primera partecita. Lo que pasaba en su momento, sí, ya me acuerdo que sí lo habíamos visto por lo de la iglesia. En su momento la Iglesia Católica tenían la posibilidad de si por alguna razón alguien pedía asilo, ellos lo hacían o les permitían entrar a la iglesia para poder refugiarse. Bueno, por eso la similitud de las palabras. Vamos a ver las diferencias, pero podían entrar a la iglesia y como tenían un fuero distinto, no se permitía al fuero civil entrar a la iglesia porque ellos trabajaban con sus propias normas, el derecho canónico. Por lo tanto, estaba prohibido entrar en esos terrenos. Entonces, básicamente eso se traspola en materia diplomática. Si en una construcción social, jurídico-social, se establece que el terreno donde se encuentra la embajada, por ejemplo, de Inglaterra, aquí en México, entonces, bueno, de Gran Bretaña, ya lo estaba viendo Martín, ¿verdad? Esa situación. Bueno, supongamos Estados Unidos, más fácil, es el que se encuentra más fácil de generar el ejemplo. En la embajada de Estados Unidos se entiende de que la misma, el terreno que está construido, donde se encuentra el embajador, donde se hace todos los procesos administrativos de la embajada estadounidense, tiene o está regida por las normas de Estados Unidos. Por lo tanto, es un concepto, es una norma distinta a la que nos rige a nosotros como mexicanos. Por tal motivo, si dentro de ese terreno alguien, una persona que se encuentra con problemas políticos aquí en México y decidiera ir a la embajada de Estados Unidos, lo acogiera, los mexicanos, en particular el gobierno mexicano, no podría entrar a esa embajada por dos sencillas razones. La primera de ellas es de que estaría violentando un terreno que ni siquiera es suyo. Así como las cuestiones diplomáticas son bilaterales, así como Estados Unidos no puede entrar, bueno, el gobierno estadounidense no puede entrar en el territorio de la embajada de México allá en Estados Unidos, recíprocamente aquí en México no lo podría hacer. Estaría prohibido internacionalmente hablando. Y la otra estaría violentando los tratados internacionales, ya lo hemos visto. Ellos, como hay una reciprocidad, esa situación implicaría una violación flagrante de los tratados internacionales. Por eso no lo podría hacer. En esta situación y a través de la historia hemos visto en algunas embajadas estas peculiaridades. Pasó con Assange en la embajada de Bolivia, allá en Inglaterra, en donde duró más de 3 años encerrado en la embajada bolivariana, en donde esa situación provocaba, entre otras cosas, Heriberto, Judith, bienvenidos. Sí, ya. La situación en su momento era de que le habían dado asilo a Assange
por esta situación del Wikileaks. Lo que pasó es de que durante 3 años estuvo en ese lugar y no podía entrar ni el gobierno inglés, ni en su defecto, las autoridades estadounidenses. Estados Unidos estaba pidiendo la extradición, pero cuando le decían a Inglaterra, decía Inglaterra, es que no puedo entrar. Estaríamos violentando normas internacionales y estaríamos infringiendo en todo lo que es el concepto diplomático. Si hubiera hecho eso, se hubiera visto en graves problemas internacionales Inglaterra. Afortunadamente, llegó un momento en donde hay cambios en el gobierno de Bolivia y por consiguiente, ya no se le permitió estar en la embajada bolivariana, bueno, de Bolivia allá en Inglaterra, y por consiguiente, pues pudieron lograr atrapar o capturar a este personaje tan interesante, sobre todo porque era el encargado en su momento, de difundir información bastante delicada de algunos países con el famoso Wikileaks. Entonces, el refugio como tal, dentro de la convención, ¿es más grande? Sí. Define al refugiado como toda persona que, como resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951, que fue cuando se genera este convenio, y debido a los fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política, se encuentra fuera del país de su nación, de su nacionalidad, y no pueda, o a causa de dichos temores o de razones que no sea de mera conveniencia personal, no quiera acogerse a la protección de ese país, o que por carecer de la nacionalidad y está fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores o razones que no sea de mera conveniencia personal, no quiera regresar a él. Está muy rebuscado, pero les iba a poner ejemplo el de la terminal de Tom Hanks, pero él dice que no, o sea, él no es refugiado, de Borowski. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Existe una situación de gran magnitud ahí en el país en donde residía o llegó a residir esta persona, que tiene miedo de seguir en ese país, pero no quiere conseguir otra nacionalidad. Es como si, por ejemplo, aquí en México, y me consta porque yo tengo algunos amigos que se fueron, por ejemplo, a Canadá por esta situación. Hubo un momento de crisis aquí en México, sobre todo de violencia, de algunos grupos de delincuencia organizada que lo amenazaron. O sea, sí fue una situación bastante delicada, y por consiguiente, el hecho de que tuviera esa amenaza, esa situación, motivaba a que esta persona se desplazara. O sea, si me dicen, es que si no te vas de aquí en 2 días o en 3 días, o en lo que ustedes digan, te vamos a matar. O sea, ese es el aspecto de temor, vamos, de estas personas. Entonces, el hecho de que me están amenazando con la privación de mi vida o de la de mis familiares, tengo un temor fundado de ya no seguir en este territorio. Por lo tanto, me tengo que desplazar a otro país, a otra sociedad, porque si no lo hago, existe la posibilidad de que me priven de mis derechos. En este caso, obviamente, el de la vida, o privación de la libertad. En muchas ocasiones, ahí, por opinión política, las personas son encarceladas. Pregunten actualmente en Cuba cuántas personas por estas cuestiones ideológicas, ahorita en este momento se encuentran presos. Digo, no sabemos ahorita por qué la situación de medios sociales ya en este país, pues lamentablemente fue disminuido a tal grado de que ya no tenemos conocimiento, ya no tenemos medios de comunicación en donde se pueda dar a conocer qué es lo que está pasando en esa isla. Sin embargo, ha salido alguna información en donde que algunas personas que eran líderes de estas rebeldías, pues fueron encarcelados. Entonces, esta situación pudo haber sido
o un temor fundado, y por lo tanto esas personas se tienen que desplazar, se tienen que ir del lugar en donde estaban por estas cuestiones. En otras ocasiones puede ser por religión. Aquí en México tenemos todavía esa posibilidad de que si alguien tiene una religión distinta a la, no digo oficial, pero sí a la que la mayoría de las personas tiene, pues no hay tanto problema en cuanto a la convivencia. Sin embargo, existen otros países que por el simple hecho de tener una religión distinta a la nacional, entonces son perseguidos. Generalmente los musulmanes con los judíos. Hay una situación que ya lo hemos comentado en otras sesiones, en donde por cuestiones de religión, por cuestiones, cuando la cuestión religiosa está pegado conjunto con las autoridades o con el ordenamiento jurídico de un país, es donde existen estos tipos de conflictos. Y puede ser de que algunas, sobre todo los que son de una religión mayoritaria, ven la llegada de algunas personas o bien conviven con unas personas que no son de su misma religión, generalmente los amenazan y los obligan a desplazarse. Ellos también son refugiados. Ellos lo que van a hacer es irse a otro país o a otro territorio y acogerse a ese lugar o a ese país que lo está protegiendo. Le dicen generalmente en algunas ocasiones, un país decide señalar que todas las personas de ciertos países que se encuentran en conflicto o bien que tengan este tipo de controversias sociales, como es el racismo o, por ejemplo, por cuestiones de religión, nacionalidad, de raza o opinión política, se pueden ir atrás o se pueden trasladar a estos países. Tal es el caso de actualmente, como ejemplo, el de Colombia y Venezuela, en donde existe esta situación de crisis económica y que existe un temor fundado respecto a la situación de la sociedad, en donde no puede, a lo mejor, o quizás no hay ya un orden jurídico, no hay justicia como tal, y estas personas, por el miedo de seguir en ese lugar que les puedan privar de la vida, puedan desplazarse a Colombia. Esta situación de desplazamiento corresponde a refugiados. Todo lo que les dije era nomás para definirlo, ¿verdad? La definición de refugiados antes citada se incorpora a la Convención de Ginebra de 1951, por eso lo que les decía. De dicha definición cabe destacar los aspectos siguientes. Y déjenme, se los pongo más grandes. Más rápido. Ok. Ok. La causa de la migración debe centrarse en los temores fundados. El hecho de que haya una situación de que hay una amenaza de muerte es un temor fundado. Digo, al final de cuentas, aunque sea subjetivo, o sea, sea una idea de la persona quien se va a desplazar, sabe perfectamente que hay una persona o varias que están amenazándolo, y por lo tanto puede haber la situación de que también pueda estar amenazada la familia de esta persona. Por esta situación es que hay un temor fundado. Los motivos de persecución no se restringen a los de carácter político, sino también puede ser raciales, religiosos o derivados de la nacionalidad o pertenencia a un grupo social determinado. Lo que pasó con Ruanda, con los Tutsi, en donde cuando hubo este tipo de problemas de estas dos tribus, pues lo más probable es de que la otra persona o las personas que se fueron a otros países, era el temor de que por el simple hecho de ser de esa tribu implicaba que estaba en peligro su vida. El migrante debe encontrarse fuera del país. Esa es la otra distinción. Assange en su momento pues era inglés y se asiló en la embajada de Bolivia. En cambio, bueno, sí era así. Y en cambio, y también ellos, bueno, la embajada en todo caso decidió aceptarlo en ese territorio. Aquí la diferencia de los refugiados es de que ellos se tienen que trasladar, se van del país en donde sienten ese temor fundado y se desplazan a esa otra sociedad que lo va a proteger. En este caso, el ejemplo que les di de Venezuela, se van a trasladar a Colombia. Se pueden ir a Perú, se pueden ir a Bolivia, se pueden ir a otros lugares en donde los vayan a acoger, pero se tienen que desplazar fuera del país. Es otro de los ejemplos.
A causa del temor fundado, no quieren buscar protección de su estado y deben solicitárselo a otro. Van a otra persona y decir, ¿sabes qué? Es que tu sistema actual en nuestro, bueno, en el país, llámese Venezuela, no me garantiza mis derechos humanos. Por lo tanto, yo le solicito a este otro país que me proteja. Aquí tengo un ejemplo de unos conocidos en donde en particular era un policía que por cuestiones precisamente de sus actividades bueno, cotidianas, pues tuvo un enfrentamiento al grado de que pudo llegar a la muerte. Bueno, estuvo a punto de morir, prácticamente le destrozaron el cráneo y esta situación lo derivó de un temor fundado de desplazarse a otra sociedad, en este caso fue a Canadá. Él solicita, se va allá y solicita su refugio a este país por cuestiones de temores fundados. Actualmente pues, se encuentra en el proceso de ¿cómo se llama? Legal de refugiado y si se lo dan, pues se va a quedar allá. Pero lleva más de un año allá, entonces yo creo que, espero, porque él en serio sí tenía ese temor de que le pudieran hacer algo. Entonces, por esa situación, se desplazó toda su familia allá y está en calidad de refugiado. En términos generales, el refugiado es aquella persona que, debido a un temor fundado, vuelve estas palabras, de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera de su país de origen y no puede acogerse a la protección de dicho país. Este sería como la definición correcta de refugiado. ¿Ok? La diferencia entre asilado y refugiado. El primero de ellos es un motivo de persecución política. No ha hecho nada o no hizo algo que fuera ilegal. Sin embargo, la situación que hizo fue de tal magnitud de que la autoridad interna de ese país o de donde es, lo puede amenazar o le puede privar de la vida. Pasaba en muchas ocasiones y puede pasar actualmente con algunos países. Imagínense ahorita Cuba, las personas que estuvieron reclamando, los líderes de aquellos eventos en donde estaban exigiendo la libertad de la población, exigiéndole al gobierno, bueno, esa situación implicaba, era una idea y sin embargo esa autoridad puede incluso por haber hecho simplemente haber hecho esa situación, poderle privar de su vida. Esa situación, lo que puede hacer esa persona es trasladarse a una embajada y pedir asilo. En ese lugar no puede, es impenetrable por parte de la autoridad que está tratando de atrapar a esta persona. Por otro lado, los refugiados, el motivo es una persecución por raza, credo, nacionalidad, preferencias a un determinado grupo. Si se fijan, uno es más político o preponderantemente es político y el otro es por el simple hecho de ser. O sea, no ha hecho nada, pero por el simple hecho de ser esta persona o por existir en esta persona, puede incluso ser atacado en sus derechos. Por otro lado, el estatuto de asilado es otorgado, es un acto de discreción de un Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona puede tocar la puerta de la embajada y la embajada puede decir, no, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar asilo. Va a aparecer como pidiendo posada en diciembre, pero así es la realidad. Hasta que algún país se compadezca de esta persona, puede entrar a esa embajada y pedir la protección. Pero si los estados a los que va o quiere que lo asilen no lo permiten, no va a pasar nada, o sea, no puede entrar. O sea, no hay esa situación. En cambio, la condición de refugiado es reconocido, es un acto declaratorio de carácter universal. Es decir, si actualmente ustedes se van a cualquier otro país y declaran que son refugiados, los tienen que aceptar. Hay un procedimiento y para esclarecer si efectivamente son refugiados, pero por lo pronto los van a rescatar. Después de un terminado proceso, les van a decir si son refugiados o no. Así pasa aquí en México. Cualquier persona puede decir, por ejemplo, de Guatemala, de Belice, de Honduras. No sé si de este lado de Estados Unidos pueda pasar esa situación, pero por eso lo pongo de este lado.
o bien de China o de Cuba, pueden llegar y pueden señalar que quieren ser refugiados. Al momento de establecer este derecho internacional o pretender este derecho internacional, echa a andar este protocolo ¿cómo se llama?, de refugiados, y hasta en tanto no se declare que no son refugiados, hasta ese momento van a tener que seguir aquí en México hasta que no haya una determinación contraria. ¿Ok? El asilo lo otorga el Estado firmante del convenio de asilo. No hay procedimiento universal. Aquí, si uno dice o un Estado determina de que una persona es asilada, punto. Así ya no va, o sea, si ya lo reconoce el Estado, no pasa nada. Y acá el reconocimiento del refugiado lo realiza un país firmante del Convenio de Ginebra bajo su mandato, y hay un procedimiento universal. Lo que les decía, lo acogen, pero hay un proceso, hay una situación en donde pueden determinar si son o no refugiados. El asilado, el Estado dice, es asilado y se acabó. Pasó con Assange, con Bolivia. Le dice que está asilado y no hay procedimiento en contra. Y ahí se quedó. Tiene modalidad diplomática y territorial. No es necesario cruzar una frontera internacional. Basta con que lleguen a la embajada y con eso es más que suficiente. Acá de este lado no admite modalidad, o sea, de refugiados, no hay modalidad diplomática, solo territorial. Es necesario cruzar la frontera. En cuanto pase la frontera, ya se echa a andar este mecanismo. No hay un principio de no devolución y por tanto puede ser devuelto o extraditado. Acá de este lado en el asilo, como pasó en su momento con Assange, una vez que cambian el gobierno, en su momento era de Evo Morales, cuando se va, esta persona pues ya no tiene la anuencia de este estado, y así como entró, así también lo sacaron. Le abrieron la puerta y váyase para allá, y pues que lo acompañe la divinidad, ¿verdad? En cambio, en los refugiados se encuentra protegido por el principio de no devolución, por lo que no procede la extradición. Pero para eso tiene que haber un procedimiento. Al momento de que ya el Estado determina de que es refugiado, ya tiene está como amparado, vamos, si lo pongo en materia de nuestra normativa. Ya, una vez que ya están declarados como refugiados, ya no los pueden sacar, ya no puede haber extradición, ya no puede haber absolutamente nada, ya están protegidos por ese Estado y así lo determinan. En este caso, el ejemplo que les di de Canadá, en el momento en que ya los declaren refugiados, si quieren pueden regresar a México, pero si no, no va a pasar nada. O sea, ahí se van a quedar y nadie los puede extraditar. También está que permiten acordar el asilo a quien hubiese cometido delitos políticos o incluso comunes con el principio político, con un fin político. Generalmente, cuando a alguien le achacan algún delito, generalmente es el de peculado, o bien como autor intelectual de un acto. Generalmente son tendencias políticas en algunas ocasiones y por eso se van a otros lados. En este caso, el Estado generalmente afín a las políticas o ideologías de estas personas los protegen. Es el caso en su momento lo que pasó con Evo Morales con México. Hubo una situación allá con la no reelección, hubo un conflicto violento en Bolivia, y resulta ser que por cuestiones, incluso por estas cuestiones querían encarcelar y querían infincarles delitos a este personaje que era Evo Morales, y por lo tanto fue trasladado primero en su momento a México como asilado político. ¿Por qué? Porque supuestamente tendría, vamos, eso de que cometió algún delito en ocasiones se entiende con una idea fantasiosa, o sea que lo hicieron solamente para poder justificar su extradición, o bien en algunas ocasiones lo hacen para perjudicarle en su persona y justificar la extradición en cualquier lugar en donde se encuentre. Cuando pasa eso, esta persona puede solicitar el asilo político y quien lo acepte, con el simple hecho de que lo acepte, no puede juzgar si cometió algún delito o no. Se va a presumir de que es inocente o que se le está imputando cosas falsas. En cambio, el refugiado, existe una cláusula de exclusión.
no permite reconocer la condición a persona que haya cometido delitos comunes graves y delitos contra la paz, humanitarias, etc. Aquí sí hay una situación. Si dentro del proceso esta persona cometió algún delito, así como y es comprobado, así como se le dio la calidad de refugiado o que pudiese estar en posibilidad de que se le dé este nombramiento, pueden decir, ¿sabes qué? No, cometiste un delito, vas a tu país y vas a ser condenado o vas a hacer el procedimiento para ver si te condenan o no dentro de una justicia justa. Bueno, en este caso una justicia en materia penal. Y estas son las diferencias que tienen cada uno de ellos. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguna opinión? ¿Todo claro? Sí, profe, todo bien. Muchas gracias, Todo Eli. bien, profe. Muchas gracias, Katia. Ok, entonces, ya terminamos lo que es la parte de derecho humanitario y de manera rápida, en esta última semana vamos a ver lo que es, ándale, responsabilidad, no creo que sea en materia de, ¿cómo se llama? De contratos nupciales, ¿verdad? Pero sí, ahora sí ya. Imagínense un esponsal penal, interesante. Responsabilidad penal internacional. Ustedes ya saben, de acuerdo a lo que hemos visto durante todo este cuatrimestre, todos los aspectos que hay en materia internacional en cuanto a que existe una obligación por parte de los sujetos internacionales. Ya vimos que están los estados, ya vimos que están las organizaciones internacionales. En algunos aspectos hay sociedades internacionales reconocidas, como es la Cruz Roja, pero hay una situación respecto al individuo. Ya hablamos en cuanto a los derechos humanos, es decir, si a alguien se le viola un derecho humano, puede acudir a través de los derechos internacionales, puede acudir ante una corte para quejarse de esta violación de derechos. Pero así como está esa posibilidad hacia allá, es decir, a exigir los derechos humanos, también se le puede exigir la responsabilidad u obligaciones respecto a la violación de los mismos por la parte de un individuo. Como tal, a través de la historia, ha habido una serie de juicios en materia penal por situaciones particulares, en casos específicos de genocidio. Y es que hay personas, a través de nuestra historia, que han cometido actos de carácter inhumano, que van en contra del, híjole, es que del ser en particular, o sea, vamos, han sido tan graves estas situaciones que por algún aspecto, por alguna situación, a través de la historia, debía de concretizarse alguna situación de justicia penal. Durante mucho tiempo, lo que se hacían eran juicios ad hoc, es decir, existía esta situación de que a alguien se le declaraba, era tan grande, tan mal lo que había hecho en alguna sociedad, que al momento de ser atrapado, eran enjuiciados a través de tribunales ad hoc, es decir, la comunidad internacional generaba una especie de tribunal y sentenciaba pues, en algunas ocasiones de manera simbólica, pero cuando existía, o sea, cuando todavía vivía esta persona, se le condenaba a través del derecho interno, lo que le pasó a Saddam Hussein en su momento, en donde fue juzgado a través de un tribunal, bueno, en la primera vez que fue juzgado fue a través de normas internas. Ya posteriormente, cuando es atrapado allá en Irak, se utilizó la Corte Internacional Penal, bueno, la Corte Penal Internacional, en donde ya hubo en sí un juicio a través de esta Corte Internacional. Pero la verdad es que ha sido muy, muy escasa esa participación porque prácticamente ningún estado quiere que una corte internacional demuestre que una autoridad
de gran calado es sometido a un juicio internacional. Se puede ver afectado ese país por esta situación. En raras ocasiones se ha dado y en raras ocasiones ha llegado incluso una sentencia, pero híjoles, cuando ya llegan a una corte penal, cuando lleguen ya a la Corte Penal Internacional, el desprestigio que se le puede llegar a dar a ese país, no saben cómo le repercute al mismo. Repito, no solamente, es que cuando hay una responsabilidad internacional, no solamente le afecta a esa persona, sino a toda la sociedad, a todo el país que se ve inmiscuido, implica, por ejemplo, que algunos países ya no quieran hacer tratos con ese otro país. Así se han caído economías. El hecho de que ya no quieran porque saben perfectamente que ese gobierno no va a respetar, digo, verbigracia Venezuela. Venezuela empezó a incumplir en materia internacional y vean ahorita cómo se encuentra. Es una situación bastante complicada y eso es precisamente por cuando existe una responsabilidad de manera internacional. Vamos abocándonos ahora solamente a lo que es la responsabilidad individual, que implica ya un castigo. Imagínense, toda la comunidad internacional se pone de acuerdo para que una sola persona sea castigada penalmente por los delitos que haya cometido en contra de la sociedad internacional. Fíjense la magnitud del castigo por la magnitud de los actos que realizó esta persona. Y claro está de que la mayoría de estas situaciones corresponden a aquellos crímenes de lesa humanidad. Es decir, que fueron tan graves estos delitos que ni siquiera el hecho de que sea castigado internamente por ese Estado es suficiente castigo como para no ser reconocido de manera internacional, que ese castigo no sea suficiente, al grado que tiene que haber otro castigo, materia internacional, en donde se ha visto a nivel internacional este escarmiento. Eso es lo interesante de este tema y sobre todo, híjole, una situación bastante difícil. No sé si han visto noticias en los últimos años, pero incluso ha habido gente que durante su proceso en materia penal internacional se ha matado, se ha suicidado en pleno tribunal. Ha agarrado veneno y han sido, híjoles, pues ahí mismo han perdido la vida por el deshonroso, la deshonra de esa situación. O sea, es increíble esta situación. Y obviamente lo pongo aquí en nuestra materia porque el derecho penal per se implica que es público. Todo lo que tiene que ver en materia penal acuérdense que la venganza privada está prohibida, no solamente en nuestro país a través de nuestra Constitución, sino a través de tratados internacionales, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos, implica que tiene que haber un tribunal debidamente estructurado, bueno, que sea institucional, es decir, de que a través de la autodeterminación de los pueblos se haya creado. O sea, no tiene que ser ad hoc, sino que tiene que ser a través de ciertas normas que la sociedad haya creado. Así, en la sociedad internacional no puede haber una venganza privada. O sea, no puede un país vengarse de otro país porque estaríamos hablando de guerra. Y está prohibido por nuestros convenios, ya lo hemos hablado muchísimas veces. Entonces, como no puede haber ese tipo de venganza, es asumida a través de una corte internacional llamada Corte Penal Internacional, la cual a través de un mecanismo de código, bueno, en este caso de normas punitivas internacionales, se aplican a través de ciertos procedimientos que espero en estas últimas clases se pueda desarrollar correctamente.
pero con que tengan lo básico, que es lo que corresponde a estas diapositivas, me voy a dar por satisfecho. ¿Ok? Bueno, la afirmación de la subjetividad internacional del individuo constituye uno de los signos del derecho internacional de nuestros días. La irrupción del ser humano en la esfera internacional se da básicamente y fundamentalmente para la defensa de sus derechos. Cuando se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, no se crea, se reconoce estos derechos humanos, implica que no puede haber otro trato del ser humano que simple y sencillamente como un ser humano. Acuérdense que anteriormente el ser humano podía ser incluso distinguido por cosa, llámese esclavos, y personas o ciudadanos de una sociedad en particular. Sí había una distinción y se les denominaba como a las personas como esclavos, como bienes susceptibles de venderse o de llevarse como una cosa. Cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa esclavitud desaparece o se va de nuestras normas y se declara que todos, por el simple hecho de ser, implican ser humanos. Válgame la redundancia. En nuestros días, esta tarea es asumida como un interés de la comunidad internacional y ya no como el derecho internacional clásico, como un asunto de jurisdicción interna de los estados. Recuerden que al momento de que se hace la Declaración Universal y es firmada y ratificada por los estados, implica per se de que tienen que ser respetados. Y no solamente lo que diga el ordenamiento interno. Como ya fue firmado, hay una obligación del Estado de cumplirlo. Nosotros como mexicanos, por eso tenemos lo que dijimos la otra vez, bloque constitucional, en donde todo lo que tenga que ver con derechos humanos en las convenciones, tratados, protocolos, acuerdos internacionales, van a ser utilizados como defensa de los derechos humanos aquí en México. Entonces, no se puede soslayar el hecho de que los que cometen esas grandes violaciones a los derechos humanos, que motivaron que el individuo pueda reclamar esa esfera internacional como en últimas instancias otros seres humanos. Cuando una persona se ve violentado en sus derechos, puede ya ni siquiera estar en nuestro país pedir justicia, sino puede ir ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o Corte Internacional de Justicia para implementar o para emitir una resolución que se ajusta para esta persona que cree que se le violentaron los derechos humanos. Obviamente, cuando existe esta situación de que hay una violación y es declarado por parte por estos tribunales, implica que alguien los cometió. O sea, hubo una violación. ¿Quién fue el responsable de que se dieran este tipo de violaciones? O sea, no fueron al azar. Hubo una autoridad que dijo, a través de este decreto, a través de estas instrucciones, vamos a violentarlas ya sea justificándose o no justificándose. En este caso, cuando ya va ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubo una violación, esa violación tiene nombre y y es reconocible. Puede ser una autoridad que a lo mejor todavía sigue viva, porque puede ser que hay algunas ocasiones en donde, pues después de tantos años, se hace justicia. Pregúntenle, en este caso a Radilla Pacheco, y en otro lado, se puede identificar para cobrarle a esta persona este reproche social a través de un procedimiento penal. Si alguien mató a una persona, bueno, técnicamente hablando, estamos conscientes de que hay normas internas que van a castigar a esta persona para hacer justicia, para equilibrar la situación de derecho ante los ofendidos o en sí la propia víctima de la violación de este derecho humano. Sin embargo, puede ser de tal magnitud esta violación de derechos humanos que no es suficiente para castigarlo solamente a través del derecho interno, sino que por hacerlo de manera sistemática, continua, y de manera, de manera inhumana, lo que puede pasar es de que
se le castiga a estas personas, pero a través de esta Corte Penal Internacional. Ambas patentes de responsabilidad internacional suponen que el ser humano es destinatario directo de los derechos y obligaciones derivados de norma internacional. Puedes solicitarlo, pero también estás obligado a respetarlo. Nosotros como seres humanos también tenemos la necesidad de que, así como queremos que nos respeten nuestros derechos, también tenemos la obligación de respetárselo a las demás personas. Esta dualidad también se ejerce en nuestro derecho internacional, como a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también a través de la Corte Penal Internacional cuando existe una violación flagrante de derechos humanos, en particular cuando se trata de crímenes de guerra. Solamente hay tipicidad para que la Corte Internacional se genere algún tipo de justicia penal a través, como ya ustedes lo han visto durante todas sus licenciaturas, bueno, su licenciatura en particular en las materias de derecho penal, tiene que haber una tipicidad para que se eche a andar la justicia penal. Así también aquí pasa, la Corte Penal lo que va a pasar es de que cuando existen estas tipicidades, sobre todo de crímenes de lesa humanidad, es cuando se va a utilizar este mecanismo de Corte Penal para sancionar a esta persona por responsabilidad internacional. ¿Ok? Entonces, esta Corte, la Corte Penal, estará en capacidad de imputar responsabilidad penal individual sobre personas que hayan cometido crímenes de la competencia de la Corte, que haya una tipicidad. Acuérdense que en materia penal nadie se le puede castigar o nadie se le puede investigar si no tiene ciertos elementos punitivos o el acto que haya realizado tenga elementos de haber cometido algún tipo de delito que esté establecido en alguna ley. Acuérdense que no solamente en el Código Penal, existen otras leyes generales que implican también normas penales. El estatuto no comprende personas legales como los estados, compañías u otros. Estas son castigadas a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia. Ellos van a sancionar administrativamente a estas personas, pero cuando se trata de manera punitiva, es decir, por conceptos penales, lo van a hacer la Corte Penal. Los elementos materiales del crimen debe haberse cometido con intención y conocimiento, tal como se define en el estatuto, en particular en el artículo 30. Así, la capacidad de la Corte Penal Internacional de juzgar personas naturales no tiene actualmente límite alguno basado en la soberanía del Estado. Cuando se hizo la ratificación en 1998, cuando se implementa esta Corte Internacional, todos los que firmaron y ratificaron, lo que hicieron fue darle la posibilidad a esta Corte Internacional de sancionar a aquellas personas que violenten o que cometan algún tipo de delito que se encuentra en los estatutos. ¿Ok? Por el contrario, las calidades soberanas de un Estado no pueden ser alegadas por con el propósito de reunir compromisos en materia de derechos humanos o derecho internacional humanitario. Generalmente, si por alguna razón una persona está tipificada o bien encuadra con la tipificación de los delitos que debe de ver la Corte Penal Internacional, entonces ellos lo van a investigar y ya la jurisdicción interna del Estado ya no va a tener cabida, ya se desaparece y la Corte Internacional es la encargada de impartir justicia respecto a este tipo de conductas. Que al ratito, bueno, si no es hoy, el próximo viernes vamos a ver pequeñas conductas que va a ver la Corte Internacional, ¿ok? Esto conduce a que la noción de persona natural, cuyos sujetos son pasibles de ser sometidos ante la Corte, sea lo suficientemente amplio como para incluir a personas relacionadas con el ejercicio del poder público. Ojo, no por el hecho de que tengan algún tipo de fuero interno, es decir, en la Constitución, quiere decir de que estén salvados. Como ha pasado mucho tiempo aquí en México, de aquellos cargos de elección popular que en esas personas que tienen algún cargo de elección popular, desgraciadamente han cometido algún crimen o están en un proceso de un delito interno y lamentablemente por tener este fuero no son juzgados. Y digo, hace poquito pasó de dos personajes políticos que
Uno fue por, bueno, presuntamente, están perseguidos por cuestiones de peculado, y otro por, híjoles, por, bueno, abuso de menores. Esta situación no está firme, obviamente no se le puede castigar previamente sin antes una declaración, obviamente de un juez, pero el hecho de que, que a través del fuero que tienen por el cargo que tienen, no se les puede iniciar un proceso en materia penal. Esta situación se ve quitada a través del derecho internacional. Al momento de que estas personas, supongamos que alguna de ellas haya hecho algún crimen o un delito, o supuestamente haya realizado un delito, que sea visto por la Corte Penal Internacional, sin importar si tiene fuero, sin importar de que es amigo de no sé quién, sin importar nada, la Corte Penal Internacional va, a través de su fiscal, va a empezar con el procedimiento en materia penal internacional, y en su momento va a ser castigado. Aquí se olvida del ordenamiento interno de cada estado y solamente va a aplicar lo que es el estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué pasa esto? Porque en muchas ocasiones, a lo mejor estas personas que cometieron estos crímenes de lesa humanidad, previamente se justificaron a través de una modificación en la Constitución o quizás en alguna ley que prohíba ser enjuiciados. Cuando pasa esta situación, la Corte es inmune a esta situación y puede trasladar a esta persona, salvo, bueno, por ciertas circunstancias, pero son muy mínimas. La verdad es que cuando pasa esta situación, la Corte Penal puede, con su jurisdicción, puede atraer a estas personas y ser castigadas sin importar personalidad o referencias políticas, lo que sea. Es una persona cualquiera y tiene que ser sancionada, ¿ok? En efecto, si bien es exacto afirmar que toda persona es susceptible de ser internacionalmente responsable por crímenes que hubiese cometido, de conformidad con las normas consagradas en el derecho internacional y por ende procesadas y juzgadas conforme a procedimientos claramente establecidos, resulta también exacto observar que la jurisdicción internacional se ha referido a individuos sobre los que podría eventualmente recaer la competencia de dicha corte. Así tenemos el caso de aquellos que desarrollan funciones oficiales, incluidos los gobernantes. ¿Qué quiere decir eso? De que no existe fuero, o sea, no va a haber situación de que, es que actualmente es presidente. De hecho, por esa situación es que pueden ser juzgados. Pregunten en la revolución, la primavera árabe, en su momento, en donde iban a ser castigados o fueron castigados algunas personas por esta situación. Eran gobernantes que por cuestiones de delitos de lesa o crímenes de lesa humanidad fueron castigados a través de la Corte Penal. Una vez, una persona será penalmente responsable y podrá ser sancionado, citando el artículo 21, si él o ella comete ese crimen por sí sola o con otro por conducto de otro, sea uno penalmente responsable. Acuérdense que, aquellas personas que son los autores materiales, intelectuales, o también todos los que hayan realizado este acto o este acto reprochable por la sociedad internacional. También ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, el autor intelectual, ya sea consumado o en grado de tentativa. Con el propósito también de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de la comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión. O sea, aquellas personas que ayuden, sean cómplices, ustedes ya vieron lo que es el derecho penal, el autor intelectual, material y cómplices, ya se me olvidaron los demás, pero todos los que tengan que ver con estos actos pueden ser procesados a través de la Corte Penal Internacional. También aquellos que distribuyan de algún modo en la comisión, contribuyan, perdón, en algún modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen de un grupo de personas que tenga una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará ya sea con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo,
cuando una u otra entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte, o a sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen, bueno, que realice el crimen. O sea, que sepa y no realice algún acto donde se pueda impedir esta actividad, o bien, a sabiendas de ello, contribuya llevando a cabo ciertas circunstancias que permitan que se realice. Entonces, siendo activos o pasivos, de forma indirecta también pueden ser juzgados por esta Corte. Respecto a crímenes de genocidio, haga una instigación directa o pública que se haya cometido, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, no todos eran Hitler, todos los jefes permitían y daban ejemplo de privar la vida a los judíos por el simple hecho de ser judíos. O sea, esa situación de que, como no son los líderes, pero provocaban este tipo de actitudes o actividades, son también consecuencia de que sean juzgados por esta Corte. Y para terminar este día, intenten cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, perdón por la falta de para su ejecución, aunque el crimen no se consuma debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quienes desistan de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consuma, no podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto, bueno, de la Corte, por tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo. Generalmente, bueno, en algunos libros lo he leído. Quien cometa actos que impliquen la ejecución, serán procesados a través de la Corte Penal. Pero si antes de cometer el crimen hacen como un arrepentimiento y no consuman algún acto que implique que formen parte de ese acto, entonces no van a ser sancionados. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en muchas ocasiones si son condenados severamente. Implica prácticamente una cadena perpetua. ¿Por qué? Por el grado de delitos que puedan cometer. ¿Ok? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Les agradezco muchísimo que hayan realizado el examen, bueno, el cuestionario. Las personas que llegaron tarde, un favorzote, les dejé ahí un formulario para que realicen el cuestionario. Son 10 preguntas. Lo estuvimos resolviendo aquí, pero si me apoyan las compañeros que estuvieron conmigo haciendo el examen y les dan las respuestas, se los agradecería muchísimo. Y me llevo la tarea